No creas que es para leer, porque para ver los estoy viendo bien a todos. Todos están en orden. Hermanos, en la lectura de la palabra del día de hoy, la lectura que hizo nuestro hermano, vemos que el apóstol Pablo comienza esta carta presentando a Dios como el Padre de toda misericordia y de toda consolación. Cuando Pablo habla, es decir, es Dios que está hablando y Pablo es el que está transmitiéndonos estas palabras. Cuando Pablo habla del Padre de toda consolación y el Padre de toda misericordia, él está hablando que en Dios se origina este acto de misericordia que nosotros recibimos. Que esto proviene de Dios, es el Padre de la misericordia y el Padre de la consolación. Vamos al Salmo 103, en el versículo 17, nos dice la palabra que la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad, porque Dios es el Padre de la misericordia. Y Dios es eterno, pero dice sobre los que le temen. Tenemos siempre que tener mucha atención, ¿verdad? ¿Quiénes son los consolados por nuestro Padre? ¿Quiénes recibimos esta consolación? Dice en el Salmo 108:4, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Hermanos, este es nuestro Padre, el Padre de toda consolación. Cuando el apóstol está hablando a los corintios y a todos nosotros sobre la consolación, él quiere que nosotros entendamos, ¿verdad? Y por eso nos cuenta, él nos dice en su palabra todas las situaciones que pasó, por todas las angustias, por todo lo que él fue torturado, estuvo azotado, pasó por una cantidad de consolación que recibe de Dios. La palabra consolar tiene que ver con alentar, con aliviar, con confortar, animar, reconfortar, levantar el espíritu de alguien que está en soledad o dolor, aliviar la pena o la aflicción de alguien. Todo esto encierra esta palabra consolar. Hermanos, pero para poder consolar, para primero consolar a alguien, debemos experimentar la misericordia. Nuestro espíritu debe ser movido a misericordia. Movido el espíritu hacia la necesidad de los demás, de nuestros hermanos. En la palabra del buen samaritano, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y hiriéndole se fueron dejándolo por muerto. En ese mismo camino descendió un sacerdote y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita. Y dice, pero un samaritano que iba de camino, por este camino, iba de paso, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia y acercándose lo consoló. Vendó sus heridas con aceite y vino y lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mozón, ¿verdad? Y él estuvo ahí con él. Porque, hermanos, consolar también significa
ayudar, calmar, estar al lado del otro. En comparación con el sacerdote y el levita, el samaritano se negó a ser indiferente a ese viajero medio muerto. ¿Qué tuvo este hombre? Tuvo compasión, tuvo misericordia, ¿verdad? Y le ayudó. Lo cual, misericordia y compasión es ayudar a alguien por amor, sin esperar nada a cambio. Es interesarse por la persona, apoyarlo en medio de su dolor. Y Dios es el Dios de toda consolación. Dios es el Padre de la consolación, es el creador de la consolación. De manera que nuestro consolador no es alguien que simplemente nos deja unas palabras muertas en un libro cualquiera, donde yo tengo que reflexionar y ver si saco algo positivo de allí. No es alguien que tiene, él no actúa así, Dios no actúa en esa forma, y Él nos muestra esto para que nosotros seamos movidos a misericordia. Él es alguien que tienes a tu lado. Nosotros, hermanos, contamos con Cristo nuestro Señor. Él es nuestro Padre de la consolación. Y la persona que está a tu lado, puesta por Dios, es movida por el Espíritu Santo, que te va a llevar a aliviar tu dolor, te va a ayudar en tu dificultad, te ayuda a enfrentar esa dificultad y ese problema que tú tienes en este momento. Está ahí contigo a tu lado y te motiva para que puedas ver la situación, para que veas a Cristo en tu vida, que es el que te va a consolar. Por eso, el ser nuestro Señor, el Dios de toda consolación, implica que Él está al lado nuestro en cada aflicción. Es Él que está con nosotros. Él nos fortalece en nuestras debilidades. Él es el que cuando estamos débiles y abatidos, nos da fuerza, nos da el ánimo. Debemos siempre estar seguros que Dios, nuestro Señor, está con nosotros. No importa la dificultad que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando. Y tenemos que recordar que todos vamos a pasar por momentos de aflicción. Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmunes a las pruebas y a las tribulaciones de la vida. Tenemos que entender que por haber recibido a Cristo ya estamos exonerados, ya estamos viviendo en la gloria, ¿no? Y la palabra nos dice, por eso en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 2, Dios hablándole a su pueblo, a sus hijos,
dice, por los cuales Él pagó su rescate. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. Y en los ríos no te anegarán. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Hermanos, Él no dice si pasas o si tal vez te toca, no. Él dice cuando pases, porque todos vamos a pasar por dificultades. Todos vamos a pasar por estas situaciones. Ahora, ¿qué dice en el versículo 3? Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, porque en mis ojos fuiste de gran estima, digno de honra, y yo te amaré. Cuando pases, yo estaré contigo, por eso, porque yo soy tu Dios. Y Él dice en su palabra, nunca te desampararé, siempre estaré contigo, siempre estaré a tu lado, aunque nosotros no lo sintamos, aunque nosotros creamos que estamos abandonados, aunque nosotros estemos pensando que ya es lo último. Dios dijo, nunca te desampararé. Hermanos, esas promesas que Dios nos da, nosotros estemos fuertes, convencidos de que no hay nada ni nadie que pueda hacernos nada, ningún daño. No hay una situación que no esté bajo el control de Dios. Dios tiene todo controlado. A Dios no se le escapa nada. Todo está bajo el control de Dios. Dice en su palabra que los cabellos de cada uno de nosotros están contados. Y Él sabe cuántos pelos tenemos. Es fácil para que no tiene casi pelo, pero imagínense las mujeres con tantos pelos, ¿cómo será eso? ¿Ah? Y Él conoce en todo el mundo y en todas las generaciones y en todos los tiempos. Siempre Dios tiene el control. Hermanos, para nosotros, para el pueblo cristiano, las pruebas y las tribulaciones tienen un propósito divino. El propósito sobresaliente de Dios es que seamos transformados más y más a su imagen, a la imagen de su Hijo, de Cristo, nuestro Dios y Señor. Hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Y Él necesita, y Él quiere, y es el deseo, para bien de nosotros, pulirnos, que pasemos por estas pruebas. Dice el apóstol que nos alegremos cuando pasamos por dificultades. Alegrémonos, estemos contentos y gozosos. Pero ¿cuándo vamos nosotros a entender esto? Cuando la palabra de Dios está en nosotros, cuando el Espíritu Santo, somos movidos por el Espíritu Santo, podemos entender que esta tribulación es pasajera, no es nada comparada con la dicha venidera, no es nada comparada para donde nosotros apuntamos, ¿verdad? A la gloria de Dios, en su presencia. La estadía nuestra aquí es corta. Por más situaciones que vivamos, no es nada comparable la vida eterna. Tengámoslo pendiente, hermanos, porque ninguno de nosotros
somos extraños a las aflicciones. O las aflicciones no son extrañas a nosotros. Siempre nos vamos a encontrar. Y pueden llegar a nuestra vida por una amplia variedad de situaciones. Ahí, si nos ponemos a enumerar por enfermedades, escasez económicas, conflictos laborales, pleitos familiares, desastres naturales, incluso pueden presentarse por múltiples causas simultáneas. Podemos pasar por varias de estas causas en el momento. Pero hermanos, la Biblia, Dios en su palabra, nos brinda una respuesta abrumadora y sencilla a estas situaciones. En el libro de Santiago, el capítulo 5, en el versículo 13, Él nos da la respuesta clara a cualquier situación que estemos viviendo. Dice, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que dice Santiago? Dice, póngase de rodillas y clame al Señor. Póngase de rodillas y clame al Señor. Si está alguno afligido entre vosotros, haga oración. Parece lo más sencillo, y de pronto no alcanzamos nosotros a, ¿cómo te digo?, a entender o a moler bien las cosas. No, ya, no corras para ningún lado. No tienes que ponerte iracundo, no tienes que buscar otra. Ponte de rodillas y clama al Señor. Y en Él está la solución. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda consolación, hermanos. ¿Por qué nosotros recurrimos a otras cosas? ¿Qué está pasando en nosotros? Las pruebas, estas pruebas que nosotros vivimos, estas pruebas que el apóstol Pablo tuvo que pasar, ¿verdad? Estas pruebas desarrollan en nosotros el carácter piadoso y por eso nos permite gloriarnos en las tribulaciones. Ahora, hay una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual muchos cristianos en la vida de cada uno o en la vida de nuestros seres queridos puede pasar también? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros enseguida fallamos? ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de buscar a Dios, recurrimos a otras partes? ¿Por qué? Hermanos, es porque no hemos podido aceptar de que Dios es soberano. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios es nuestro creador. Dios es nuestro sustentador. Dios es nuestro proveedor. Es Dios donde nosotros tenemos que recurrir. Y Dios en su soberanía tiene planes y propósitos muy definidos para nosotros. Que nosotros no lleguemos a entender, que nosotros de pronto algunos no llegamos a comprender estas cosas. Creemos que por la situación Dios se ha alejado de nosotros. Y entonces culpamos a Dios de lo que nos está pasando. Hermanos, Dios se vale de cualquier circunstancia. Para Dios no hay nada imposible. A Dios no lo detiene nadie. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y Él muchas veces permite situaciones en nosotros, porque Él trata con nosotros.
Pero ¿cuál es nuestro problema de esta situación? El problema es que no conocemos de Dios. Estamos en un punto, aunque nosotros creamos que porque nosotros leemos la palabra, porque nosotros vamos a la iglesia, porque nosotros le oramos al Señor inclusive, pero nosotros muchas veces, a muchos cristianos le está pasando de que no conocemos a Dios. Hace unos días, allá en la iglesia, en el Huerto de los Olivos, hablando con una señora que dejó de ir a la iglesia, y le pregunté, pues, ¿cuál es tu problema? Ven acá. Me dice, no, pastor, yo no estoy viniendo, pero yo leo la Biblia. Yo leo la Biblia. Y me acordé me acordé de las escrituras cuando Felipe y el etíope, en el libro de Hechos, le dice, el Espíritu, movido Felipe por el Espíritu, se acerca al carruaje y le dice, acércate y júntate a ese carro. Y cuando Felipe se acercó, escuchó, ¿verdad?, que este hombre leía sobre el profeta Isaías. Y entonces él le dijo, ¿y sabes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? El hombre le dijo, ¿y cómo podré entender? ¿Cómo podré entender si alguno no me enseña? Muchas veces estamos viviendo esto. Entonces le rogó a Felipe que se subiera y sentado con él empezaron a leer la palabra. Entonces ahí yo le dije, pero tú entiendes lo que estás leyendo. ¿Sí entiendes? De ahí quedó así. Hermanos, cuando no entendamos la Biblia, cuando hay cosas que no entendamos de la palabra de Dios, debemos buscar la ayuda de otros. No debemos permitir que nuestra inseguridad, nuestro orgullo se interponga en la comprensión de la palabra de Dios. Hay veces que actuamos de esa manera. Hay veces que nosotros, el orgullo puede más. Y entonces no logramos entender lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y acordémonos de algo, no es leer la Biblia, no es memorizar los versículos, los capítulos, la palabra que está en la Escritura, no. Es entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Si esto no sucede, de nada sirve, de nada vale. Hermanos, la teoría sin la práctica a nada conduce. No podemos decir que entendemos porque leemos, pero si no practicamos, si no ponemos en práctica nuestras vidas, si nos coge el virus que anda por ahí y nos ataca, es porque no hemos entendido. No hemos entendido. Y así está pasando con un gran número de cristianos en el mundo. Por eso, vamos a ver una cosa. Vamos a entender que las pruebas tienen un efecto formador de nuestro carácter. ¿En qué también nosotros fallamos ante las pruebas? Porque no nos apropiamos de las promesas de Dios. No nos apropiamos de las promesas que Dios nos da. Cuando nosotros nos apropiemos, tengamos la convicción, la seguridad
la certeza que esta palabra que Dios nos dio es Dios que quiere que nosotros vivamos la vida y la vida en abundancia que Él nos dejó. Pero tenemos que aprender de la Biblia. Tenemos que aprender de su palabra. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 28, dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Estos son los que conforme a sus propósitos son llamados, a sus hijos, ¿verdad? Los que aman a Dios, acordémonos de la historia de José. ¿Por qué? Porque Dios hace posible que todas las cosas sean para nuestro bien. Los que aman a Dios, ¿verdad? Ayudan para bien. Y Dios hace todas estas cosas. Claro que no significa que todo lo que nos pasa es bueno. Hermanos, lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo. Nuestro mundo caído, nuestro mundo de pecado. Pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Por eso esta promesa dice, los que aman a Dios y forman parte de los planes divinos, dice los llamados, que son los que el Espíritu Santo convence y permite que reciban a Cristo. Son personas, son cristianos que tienen una nueva perspectiva, una nueva mentalidad de vida, que confían en Cristo, no en los tesoros de la vida, que buscan su seguridad en el cielo, no en la tierra. Aprenden a aceptar el dolor y la persecución, no a lamentarlos, porque sabemos que Dios está con ellos. No importa la situación que estemos viviendo, no importa por dónde estemos pasando, hermanos, entendamos que Dios es soberano. A Dios no se le escapa nada. Esta leve tribulación por la que estás pasando, esta leve, esta simpleza de cosas, porque no es comparada con la gloria. Entonces, ese problema tenemos que tenerlo en cuenta. Vemos en el Salmo 39 cuando el rey David, en este salmo, el rey David nos enseña que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe, que Dios nos conoce perfectamente, que Dios conoce todos nuestros pensamientos, y esto se llama omnisciencia de Dios. Dios es todo conocimiento. En este mismo salmo también nos enseña que Dios está en todo lugar. Está al tanto de todas nuestras circunstancias en nuestra vida. Dios conoce todas nuestras situaciones. Y esto se llama la omnipresencia de Dios, que Él está en todas partes. Él está aquí con nosotros. Está en la otra iglesia donde nosotros estamos rindiendo un culto de agradecimiento a Dios. Está con todo el pueblo cristiano. Dios es omnipresente. También nos enseña que Dios tiene dominio sobre todas las cosas y todas las circunstancias. Esto se llama omnipotencia de Dios, que Él es todopoderoso. Él es todopoderoso, que Él sabe todas las cosas y que está en todas partes. Son atributos de Dios.
Pues en base de estos atributos es que los cristianos, los que amamos a Dios, podemos y debemos confiar en la soberanía de Dios. ¿Hay alguna otra cosa? Conociendo a Dios con todos estos atributos, ¿qué más vamos a buscar nosotros? Tengamos en cuenta también que cuando Dios nos consuela de nuestras aflicciones, no desaparecen como si fueran así de simple. Mucha gente, si fuera así, mucha gente buscaría a Dios solo para ser librado de las privaciones y no mostraríamos el amor por Él. Por eso debemos entender también, fíjense, la gran connotación que tiene la palabra consolación. Que consolar significa también recibir fortaleza, recibir ánimo, esperanza para hacer frente a las aflicciones. Y que cuanto más sufrimos, más consolados somos por Dios. Hermanos, de pronto, algunos se preguntan, pero ¿cómo así? Dios nos hace pasar por estas pruebas. Dios nos hace pasar para nuestro crecimiento, para que nosotros demostremos nuestra fe en Él, para que nosotros sepamos que Él es el Dios todopoderoso, que es el Dios que todo lo sabe, que Él está a nuestro lado. Por eso recordemos que cada problema que se enfrenta se convertirá más adelante en una oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué una oportunidad? Por muchas cosas. Pero aquí nos enseña el apóstol Pablo que utilizamos que estén padeciendo aflicciones semejantes. Ya nosotros nos podemos acercar y ayudarles. Porque cuando el apóstol Pablo estaba hablando, él está hablando a los corintios, ¿verdad? Y nos habla a nosotros sobre el consuelo. No estaba hablando de una manera hipotética. No es una teoría que él tenía. Como habíamos dicho, el apóstol había experimentado grandes sufrimientos. Había pasado por grandes aflicciones, pero también había recibido gran consuelo y aliento de parte de Dios. Por eso lo está transmitiendo. Pablo quería que los creyentes de esa época, los creyentes de Corintio y de todas las épocas siguientes de nosotros, supiéramos que esos sufrimientos no habían sido en vano. Estaba transmitiendo la verdad, que el consuelo que recibimos es parte del fabuloso plan de Dios, para que nosotros también podamos fortalecer y ayudar a quienes están en necesidad. Él quiere eso de nosotros. Él quiere que nosotros seamos un canal. Las bendiciones que recibimos, también transmitamos las bendiciones a los demás. No puedes cortar. Si tú recibes, de lo que recibo de Dios te doy. De lo que tengo, te comparto. ¿Verdad? Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso, aunque Él es la fuente de toda consolación, porque es el Señor mismo, el Padre,
¿verdad? El hacedor de toda consolación. Él nos da el privilegio para que nosotros ser conductos de ese consuelo para otros. ¿Cuántos consuelo y cuánta esperanza hemos recibido de parte de Dios en medio de algún sufrimiento? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por todas estas cosas? ¿Cuántos? Yo creo que muchos de nosotros, para estar hemos vivido situaciones, pero también hemos sido consolados por Dios. Por eso Dios no quiere que este consuelo se estanque en nuestros corazones. Una vez que lo recibimos, démosle que fluya. Que lo ofrezcamos a este mundo lastimado, hermanos. A este mundo necesitado. Por eso Dios nos conforma y Dios nos forma en esta... es su querer, por su amor. Él hace todas estas cosas por nosotros. Y una cosa, Dios no nos consuela para darnos comodidad. Dios nos consuela para que nosotros seamos consoladores. Para que llevemos la consolación a los demás. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que nosotros llevemos este entendimiento, esta palabra que nosotros recibimos, la llevemos a otros. Que no nos quedemos inertes, sentados, que manifestemos que realmente nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, que somos sus discípulos. Él quiere eso de nosotros. Y Él hoy nos da estas palabras para que nosotros entendamos y vivamos conforme a su voluntad, hermanos. Amén. Señor, gracias te damos, Señor, por todas las veces que tú nos consuelas, Señor.